¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, la verdad que ya hace un par de jueves que no nos estamos viendo, no estamos haciendo los conversatorios porque primero fue la feria judicial y los colegas descansamos y bueno, después eh, hubo que rearmar la agenda, así que vamos a retomar en este cuatrimestre que queda del año. Y en el día de hoy va a estar con nosotros el doctor Jorge Rossi, va a hablar sobre el arbitraje electrónico de consumo, muy interesante. Vamos a ver las ventajas y desventajas, cuál es el marco regulatorio. El doctor Jorge Rossi, yo, a ver, estoy esperando, lo voy a buscar, a ver un minutito, colegas, cómo les va. Estoy viendo a ver en dónde me aparece el doctor Jorge Rossi para entrar al vivo. Mientras les voy diciendo que el doctor es especialista en derecho de daños y de las obligaciones, es titular de dos o tres cátedras en las universidades de Uruguay y Morón. Especialista, también ha escrito varias obras, entre ellas sobre derecho inmobiliario. Eh, Así que va a ser muy interesante escucharlo. Para aquellos que no se puedan conectar, después vamos a subir, como siempre, como todos los jueves, este conversatorio al Instagram del Grupo Profesional, de Ediciones de ID, el canal de YouTube también, de GPS Jurídico, que también se transmite en vivo. Bueno, a ver, Jorge Rossi, ¿por dónde anda? Pídame entrar al vivo, por favor, Jorge Rossi. A ver, a ver, a ver. A ver. Ahí está. Hola, hola Jorge. Estoy viendo tu computadora. Tendrías que girar la cámara. A ver. Estoy viendo tu compu, Jorge. Ahí está. Ahora veo, a ver, tendrías que girar la cámara para que te podamos ver. ¿Vos nos escuchás a nosotros? Sí, te escucho, dame un segundito, por favor. Bueno, tenés que. Ahí Ahí, está. ahí Tenés que está. girar. Ahí, ahí Perfecto. lo hemos logrado Sí, finalmente. muy bien, Muy Jorge. bien. Bueno, muchas Perfecto. ¿Cómo gracias. andás? Muy bien, muchas Un gracias por la placer, invitación. Jorge. Disculpen No, por favor. Fuiste. el inconveniente técnico, pero bueno, No, esta pero vez lo siempre en el pudimos hacer. Instagram. Sí, siempre pasa así. Yo les comentaba a los colegas que están conectados que, bueno, nosotros habíamos empezado en este año la serie de conversatorios con vos, eh, y, y bueno, que habíamos estado en la feria judicial descansando y ahora retomamos los conversatorios de los jueves, de acá a fin de año, y me alegra muchísimo que hayas aceptado porque, como yo siempre le digo a los colegas, nuestro tiempo vale oro y compartir un momento, unos minutos del conocimiento, eh, para tratar siempre de mejorar, ¿no? Las normas, las conductas, las formas de litigar, las formas de, en este caso, de los consumidores y usuarios en relación al arbitraje electrónico de consumo, es siempre muy loable. Así que te agradezco a vos esta forma también de estar de acuerdo en transmitirlo, ¿no? Porque No, por en supuesto. varias oportunidades nos hemos juntado en la editorial a hacerlo, pero a veces por el tema de las marchas que se hacen en el microcentro, a veces nos es un poco difícil llegar a horario, entonces
Se hace complicado, se Hacemos hace Lo complicado. hacemos desde ediciones de ID cuando se puede, que no hay marchas o cualquier otra situación que a los colegas se nos presente, y si no, lo hacemos a través de esta vía que es de esta manera, así que cada uno en su lugar podamos conversar igual, porque vos podrías estar en Londres o podrías estar en cualquier parte del mundo, lo podríamos hacer igual. Seguro que sí. Em, sí, bueno, Jorge, contanos un poco qué es el arbitraje electrónico de consumo, cuál es el marco regulatorio, eh, ventajas y desventajas, y después te voy a hacer una pregunta, que por ahí te la voy a ir adelantando: ¿cómo se compatibiliza el arbitraje electrónico de consumo con el artículo 1651, inciso C, que excluye, para cuando vos quieras, pero que nos hagas una introducción No, y te dejo para que vos te cómo no, explayes, Jorge. cómo no. Mirá, el origen del arbitraje de consumo lo tenés ya en la Ley de Defensa del Consumidor, en la Ley 24.240. El origen legal está ya en 1993, cuando sale la ley, que establece que se debe crear el Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo, y justamente nacional, ¿no? Para prestar servicios en todo el país. Años después, en 1998, se reglamenta el arbitraje de consumo, sale un decreto, el decreto 276 de ese año, en 1998, que reglamenta, y luego una serie de resoluciones eh, ocupándose más de los aspectos procedimentales del arbitraje. Ahora, fíjate que dije arbitraje de consumo, no dije electrónico, dije arbitraje de consumo y dije Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo. En la práctica, el Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo era presencial, obviamente, y funcionaba en Cava, en la ciudad de Sí. Buenos Aires. Eso a pesar de que ya en el año 2008, muchos años después de lo que te estoy diciendo, por una reforma de la ley 24.240, se había establecido que por lo menos en cada capital provincial tenía que estar instalado el arbitraje de consumo. Bueno, en la práctica no se implementó y entonces el Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo era porteño, digamos así, porque funcionaba en el Ministerio de Producción, ahora creo que es Ministerio de Economía con tantos cambios, Ministerio de Producción en Diagonal Roca al 600. Funcionaba y funciona en realidad, pero digamos, las salas de audiencia están ahí, las salas de audiencia están ahí. Bueno, ¿qué pasó? Para hacértela muy corta, en el año 2018 se saca una resolución de la Secretaría de Comercio, que es la resolución 65. Esa resolución modifica el proceso arbitral de consumo e incorpora el arbitraje electrónico. Podríamos decir que esa resolución es el papá del arbitraje electrónico. Ahora, la mamá del arbitraje electrónico, si querés decirlo así, es la pandemia. ¿Por Claro, qué? Porque en el 2018, como te digo, había salido la resolución que, entre otras cosas, posibilitaba el arbitraje electrónico. Y había quedado ahí, hasta que llega la pandemia. Llega la pandemia, se terminan, o sea, si no se pueden hacer las audiencias presenciales, y entonces se toma la decisión de efectivizar el arbitraje electrónico, como muchas veces hacemos los argentinos, más que planificando a la desesperada. Y bueno, gracias no a los recursos financieros precisamente, sino a los recursos humanos, a la gente del Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo, que trabajan realmente muy, muy, muy bien. Yo soy árbitro sectorial, pero realmente es notable el trabajo que han hecho a pulmón. eh, eh, Implementaron el arbitraje electrónico. Y bueno, la pandemia permitió eso
Y a todo esto le tenés que unir una tercera cuestioncita, que es la existencia, de hace ya de unos años, de lo que se llama la ventanilla única federal. La ventanilla única federal, como el nombre más o menos lo indica, es un lugar en Internet donde cualquier consumidor de cualquier lugar del país puede hacer un reclamo, puede hacer una denuncia, no importa dónde esté. Puede estar en Jujuy, puede estar en Ushuaia, puede estar en Cava. Y después esa denuncia, ese reclamo, según el tipo de reclamo que sea, según el lugar donde se encuentre la persona y según el contenido del reclamo, se deriva. Y bueno, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado con el arbitraje electrónico de consumo? Que por primera vez podemos decir que el Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo es nacional, porque ahora sí está tratando casos de todos lugares del país, casos no solo de Cava, Formosa, Salta, de donde se te ocurra, y están trabajando con una gran cantidad de casos bastante importantes. Jorge, ¿y está bajo la órbita de la Secretaría de Comercio? Te escuché lo último, Eh, lo de la ¿Está Secretaría de bajo, Comercio. está bajo la órbita de la Secretaría de Comercio? Mirá, el tema es así. Eh, vos tenés, para mejor hay tantos cambios ya de ministerios y de secretarías y de nombres de secretaría, pero bueno, tenés el ministerio, que en una época fue de economía, en otra época de producción, ahora parece que es de economía de vuelta, la Secretaría de Comercio, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, la Dirección Nacional de Defensa de Consumidores y Consumidoras y Arbitraje de Consumo. Y debajo de eso, el Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo. Por supuesto que alguien me podía preguntar tranquilamente por qué todo esto no depende del Ministerio de Justicia, cosa que me parece que sería muchísimo más lógico. Pero históricamente ha sido así, lamentablemente. No me parece lo mejor, porque no tiene que ser el mismo ministerio que busca atraer inversiones y quedar bien, digamos, con los empresarios, el que se encargue de estas cuestiones. Pero históricamente ha sido así. Sería interesante tal vez una modificación, siempre y cuando esa modificación, digamos, no les termine repercutiendo todavía para peor en la parte presupuestaria, ¿no? En algunas provincias, por ejemplo, por darte un caso, se sacó la parte de defensa del consumidor, o se había sacado en su momento del Ministerio de Economía provincial, se lo había pasado a Justicia y no habían pasado a ninguno de los inspectores. Entonces no podían hacer inspecciones. Entonces, digamos, para hacer un desastre mejor que lo dejen así, si no, lo lógico sería que estuviera en la órbita del Ministerio de Justicia. Sí. Bien. Y bueno, te Esta resolución 65 del 2018, que introdujo el arbitraje electrónico de consumo, también tuvo otra que es la introducción del arbitraje de turismo. Si bien no es el tema sí, de hoy, pero sí, ¿sabes sí. de eso? ¿Ha funcionado? Ha funcionado en algunos casos, no tiene la implementación tan intensa como la del arbitraje electrónico. Sí, en algunas, no tanto en el sistema nacional, sino en algunas provincias a nivel local, tienen implementados sistemas de defensa del consumidor turista, porque tiene una particularidad el consumidor turista, y es que hay que tratar de ser lo más rápido posible, lo más ágiles posible en la resolución del caso, porque si esa persona está teniendo un problema con un hotel o con una agencia de viajes en el lugar donde está vacacionando, hay que tratar de dar una solución rápida, digamos, Sí, sí, digamos sí. así. Esa sería la idea. Pero si querés, en una próxima hablamos con más detalle del arbitraje de turismo, que con el tema de pandemia las cuestiones de turismo han tenido también mucha repercusión. Aunque ahora nos están dentro del sistema de arbitraje de turismo
de consumo, perdón, no están dentro de los rubros más reclamados y te voy a contar por qué. Los rubros que son más, que entran más, digamos, que tienen más cantidad de reclamos, no en defensa del consumidor, sino concretamente en el Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo, es todo lo que tiene que ver con empresas de comunicaciones, servicios financieros, seguros. Y esto está relacionado con el siguiente tema. El arbitraje es voluntario. El arbitraje, una de las características que tiene es que es voluntario. Otra de las características que tiene es que los árbitros van a resolver la cuestión. Sí hay una etapa de conciliación previa, donde se resuelve una enorme cantidad de casos, pero si no hay acuerdo, el árbitro resuelve. Entonces, es resolutivo, pero es voluntario. ¿Cómo se puede ingresar al sistema? Bueno, del lado del consumidor, como te digo, haciendo el reclamo, que hoy día se hace por la ventanilla única federal. Del otro lado, del lado del proveedor, hay dos posibilidades. Una es que el proveedor haya hecho lo que se llama la oferta de adhesión, o sea, haya adherido al sistema. En la actualidad hay 190 proveedores adheridos al sistema. Entonces, por ejemplo, si vos, consumidora, haces un reclamo y el reclamo está dirigido a uno de esos 190 que ya están adheridos, bueno, tienen que concurrir al arbitraje, porque adhirieron. En cambio, si vos haces un reclamo contra un proveedor que no está adherido, se lo va a citar, pero es voluntario que concurra o no. Si no concurre, el arbitraje no se podrá hacer, en todo caso se pasará el caso al COPREC, para ya hacer la conciliación previa y eventualmente judicializar. Bien. Entonces, hay algunos casos donde conviene el arbitraje y otros donde no conviene. Si vos, por ejemplo, tenés el caso de las líneas aéreas que no están adheridas al sistema, el arbitraje puede no ser el mejor camino. Y por eso es que por el tema de servicios turísticos no tenés tantos reclamos en el Sistema Nacional de Arbitraje. En cambio hay más bancos, más empresas de comunicaciones, más empresas de pagos, más plataformas de comercio electrónico. Sí. Esa es la cuestión. Las empresas de automotores que venden planes de ahorro. Empresas de automotores no hay muchas adheridas al Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo. Es más caso para COPREC. Mm, está, está. Vos, Y además del arbitraje, o sea, en este caso estamos hablando de un arbitraje institucional, ¿no es cierto? El que se hace a través de este sistema. ¿Se claro, puede, la ley tiene previsto el arbitraje en equidad o amigables componedores? es así. El arbitraje es, en algunos casos, unipersonal, en otros casos es colegiado. El arbitraje, si es unipersonal, está dirigido, o sea, el árbitro es lo que se llama un árbitro institucional, es un funcionario público. Eh, si es un arbitraje colegiado, tenés un árbitro institucional y tenés dos árbitros sectoriales. Uno de los proveedores, digamos, que surge de un listado proporcionado por los proveedores, y otro árbitro sectorial por los consumidores. Igualmente, los tres árbitros tienen obligación de imparcialidad y el Bien. arbitraje confidencial. Eso en cuanto a la parte institucional del asunto. En cuanto a la otra parte de la pregunta que vos me hacías, por defecto el arbitraje es por equidad, salvo que se pida expresamente que sea de derecho, y es rarísimo que se pida que sea de derecho. Si no, los árbitros resuelven por equidad. ¿Y O vos sea, cómo lo la ves obra... a eso? ¿Te parece justo, ventajoso? Mira, me parece, dentro de la dinámica del arbitraje de consumo, sí,
En eso, digamos, no tengo objeción. Te digo, una enorme cantidad de casos, para que te des una idea, en este año 2022 estuve pidiendo datos sobre 2.800 causas, Sí. 66% se resolvieron. 66% se resolvieron y un 34% pasó a COPREC. De ese Mm, 66% que se resolvieron, yo te diría que más del 80% se resolvió por conciliación. mm, O sea, los árbitros hicieron una tarea de conciliación. bien, Propiciaron el acuerdo de las partes. No me parece que eso funcione, que esa parte del arbitraje funcione mal, pero si tengo que mencionar algo que en este momento es un déficit, mirá el número de causas, imagínate el número de audiencias, hoy día el Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo oscila entre 5 y 6 árbitros institucionales, eso es todo. Esos mm, 5 o 6 árbitros institucionales son los que tienen que encargarse de resolver todas esas causas y eso implica una tarea bastante grande, sobre todo de parte del árbitro institucional. Es imperativo que se nombren más árbitros institucionales. bien. ¿Quién paga los honorarios de los árbitros institucionales o de este sistema único? Los honorarios los paga el Estado, o sea, Nación. Los honorarios Nación. los paga Nación. Eh, Justamente, ahí tenés un tema interesante a tener en cuenta. El arbitraje tiene como parte, ponele que ventajosa, yo no estoy tan seguro de que sea ventajosa, que no requiere patrocinio letrado. Entonces el consumidor puede ir sin patrocinio. El proveedor por lo general va con patrocinio. Pero si el consumidor va con patrocinio, no le van a regular honorarios. Y ese es un tema que hay que tener en cuenta para el futuro. Mm, Porque es importante que los colegas conozcan la existencia del arbitraje, que es por lo general muchísimo más rápido que un juicio común y corriente, pero también, bueno, tienen que tener un estímulo para, claro, para, 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 exacto. para tenerlo en cuenta dentro de las estrategias, porque en definitiva hay que analizarlo desde el punto de vista de la labor que hace el abogado. En la práctica, por esto que te digo, en una inmensa mayoría de casos vos vas a tener que el consumidor concurre sin patrocinio. Una Bien, enorme cantidad claro. de casos va a concurrir sin patrocinio, lamentablemente. O al menos Em, sí, lamentablemente. sí. Vos me dijiste que sos árbitro sectorial. ¿A qué sector? ¿Consumidor o empresarial? Consumidor. Consumidor. ¿Consumidor? Bien. Sí, sí. Y ¿cuáles, cuáles además de las ventajas que estuviste hablando recién sobre el tema de la gratuidad en cuanto al consumidor, qué otras ventajas nos podés decir sobre este sistema de arbitraje? ¿Qué otras ventajas que el Mirá, consumidor debe tener en cuenta? una es comparativamente con el sistema, con la vía judicial, la rapidez, eso Sí, indudable, la posibilidad de que muchos casos que tal vez por el monto no los sean difíciles de judicializar, casos a mm, veces donde lo que se le está reclamando es la devolución de un saldo de una tarjeta de una sí. cuenta corriente o de una tarjeta de crédito, estamos hablando a veces de montos que para una persona son importantes, 20, 30, 40, 50 mil pesos, pero tal vez para judicializarlos no. Eso no quiere decir que el arbitraje sea necesariamente para montos chicos, pero Eso te iba a sí, preguntar, ¿cuál es el monto mínimo para recurrir a arbitraje? Si es que lo no, hay no, y si hay un no máximo. tenés, no tenés monto mínimo ni tenés monto máximo.
desde el punto de vista normativo, pero sí tenés que tener en cuenta una cuestión. Sí, Cuando yo te hablaba hace un rato de que los proveedores, hay proveedores que pueden adherir al arbitraje. Cuando adhieren al arbitraje, pueden poner limitaciones acerca de qué tipo de reclamos o hasta qué montos van a arbitrar, o sea, van a bien. aceptar el arbitraje. Sí. Entonces eso también es muy importante analizarlo para ver si a uno le conviene el arbitraje o no. Porque, por ejemplo, en algunos casos, los proveedores aceptan arbitrar sobre el tema del cumplimiento, pero no sobre los daños y perjuicios. Entonces es importante ver de qué tipo de reclamos estamos hablando, para ver si conviene la vía arbitral o no te conviene la vía arbitral. Cuando lo que vos querés es una restitución, o el cumplimiento de una obligación y el tema de los daños es una cuestión menor, o no hay pensado un reclamo de daños, bueno, el arbitraje puede andar. En cambio, en otros casos es muy importante tener en cuenta cuáles son las limitaciones que pueda tener la oferta de adhesión que haya hecho el proveedor. Después, bueno, otro de los beneficios que ahora tiene el arbitraje, al ser arbitraje electrónico, es, bueno, la posibilidad que tiene el consumidor en cuanto a no solo la gratuidad de que no va a pagar tasa ni honorarios ni nada de eso, sino que no tiene que trasladarse, no tiene costos de traslado. En ese sentido, es beneficioso y le posibilita también, ¿no? Que en muchos reclamos que por determinado monto es difícil llegar a tribunales, acá pueda animarse a hacerlo, digamos, a no darlo por perdido, a no darlo por perdido. Eh, y vos me preguntabas hace un rato Sí. sobre la compatibilización de... Sí, eso me interesa. A ver si hubo algún planteo sobre algún laudo al que haya llegado a un arbitraje, ya sea por digamos, un tribunal o por un árbitro único, y que lo a ver, hayan, lo eh, hayan cumplido y después alguien fue a la justicia y dijo, bueno, en realidad el código tal claro, lo que mejor. pasa es que el código lo que establece, y eso es algo que desde los sectores preocupados por el arbitraje se está buscando modificar, el código establece que cuando regula el contrato de arbitraje, el Código Civil y Comercial regula el contrato de arbitraje, y al regular el contrato de arbitraje nos pone que quedan excluidos, de este contrato las cuestiones referentes a contratos de consumo y contratos por adhesión. Contratos de consumo y contratos por adhesión. Entonces, lo que se entiende, yo en su oportunidad escribí un pequeño artículo al respecto, lo que se entiende es que lo que está prohibido, digamos, es hacer un contrato de arbitraje o una cláusula compromisoria en temas de consumo. El Sistema Nacional de Arbitraje no es de fuente contractual, es de fuente legal. Y además, la finalidad que tuvo el legislador, aunque en mi opinión redactado de una manera muy defectuosa, fue proteger a la parte débil. La finalidad que se tuvo fue impedir que en un contrato de consumo o que en un contrato por adhesión, la parte fuerte, el proveedor o el predisponente, le Sí, impusiera un sí, tribunal arbitral al consumidor o el adherente. Entonces, acá estamos hablando de algo totalmente distinto. Estamos hablando de un sistema creado por ley donde el consumidor va si quiere, pues absolutamente optativo, va si quiere y si no quiere recurre directamente a sede administrativa, a sede judicial. Es más, yo entiendo, esta es una opinión personal, que dada la finalidad de la norma, dada la finalidad del Código Civil y Comercial, sería igualmente válido hoy día el arbitraje común, por ejemplo, el arbitraje en un tribunal arbitral de un colegio de abogados, ponele, sí, si el sí, arbitraje lo institucional. pide el consumidor.
Si el arbitraje lo pide el consumidor y por supuesto lo acepta la otra parte, porque en todo caso es una prohibición, esta prohibición es de orden público relativo, es decir, es una prohibición que lo que busca es proteger a determinada parte. Pero si esa parte quiere ir al arbitraje, no se lo están imponiendo, sino que quiere ir al arbitraje, no veo la razón de que se lo prohíba. Así que eso es lo que te puedo decir. Ahora, si vos me preguntás Claro. si me gusta la redacción del artículo, no, para nada. No, para Claro, nada. porque da lugar a la interpretación que haces vos, es una interpretación amplia, que es además lógica, porque si ya teníamos una ley de arbitraje de consumo, inclusive tenemos dentro del ámbito laboral también hay la posibilidad de arbitraje. Lo que pasa es que, bueno, eso falta explotarlo ahí. Después sobre ese tema vamos a hacer otro conversatorio con la gente de la FACA. Yo he estado participando con ellos, que hace años que están en la comisión de FACA, obviamente, con el doctor Méndez, el doctor Blanco, el doctor Lapidara, la doctora Miguel, eh, sobre la modificación, es un proyecto de ley sobre la modificación del CECLA en relación al arbitraje laboral. Y con lo que vos decís, igualmente en los considerandos o en los argumentos de esta modificación se habla de la modificación de este artículo, que no solamente del Código Civil Comercial, sino no solamente que está mal redactado, la técnica legislativa es muy, muy mala, sino también que hay otro más que está relacionado a los recursos de nulidad, que también, yo me acuerdo que escribí una ponencia, no quiero ser autorreferencial, pero escribió una ponencia sobre un fallo OLAM que un poco puso de relieve este artículo sobre los recursos, como poniendo blanco sobre oscuro, porque realmente la técnica legislativa se ve que en algún momento se quiso hacer desde la comisión una modificación y por ahí no fue la adecuada, entonces, como en muchos otros artículos, da lugar a estas interpretaciones. Lo que vos me decís es muy amplio, estoy de acuerdo con vos, pero bueno, hasta que no salga un fallo que lo aclare o que alguien modifique este artículo, siempre va a estar ahí esa suspicacia de decir, pero un laudo arbitral derivado de Totalmente. este sistema, ¿no? Totalmente. No son, por suerte, muchos los casos donde se tiene que recurrir a la ejecución. Me refiero a arbitrajes del Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo. La inmensísima mayoría de los casos se cumplen espontáneamente, digamos, el laudo se cumple. Es muy raro, no tengo en este momento las cifras exactas, pero son contadísimos los casos donde se ha tenido que ejecutar. Quiere decir, volviendo al tema de los árbitros, que hablábamos de arbitraje en equidad, arbitraje, bueno, nos podemos encontrar con personas, árbitros que no son abogados. Si el arbitraje es claro, si el arbitraje es de pleno derecho, los tres árbitros tienen que ser abogados. Si es por Sí, eso equidad, no. lo hemos hablado, exacto. Pero Por en equidad, no. general, en este Claro. sistema, ¿los árbitros son abogados? En general sí. Más allá de que podrían no serlo, pero la mayoría son abogados. La Porque me mayoría pasó son. una vez a mí que en el sistema COPREC, sí creo que fue el COPREC, fue en el ámbito de, sí. La persona estaba atendiendo en un lugar que era con consultorios de psicólogos, psiquiatras, todo relacionado con ese ambiente de la medicina, y, y salió el tema sobre un asunto que habían tenido que arbitrar, en donde se hubiera necesitado una persona que fuera especializada en la materia, si bien no tenía nada que ver con familia, ¿no? Porque sabés que es una de las materias también que está ahí Sí, también sí. incluida, ¿no? Pero claro, con la interpretación que vos decís sobre el tema vuelvo al tema de las exclusiones, es muy interesante, no lo había escuchado.
Sí, yo incluso lo hemos puesto en el reglamento, todavía no empezó a funcionar, pero sí en el reglamento para el Tribunal de Arbitraje del Colegio de Abogados de Morón. Y lo hemos planteado, lo que pasa es que en mi opinión, yo creo que ese tema no se tendría que manejar a nivel departamental, sino por lo menos a nivel provincial, y después hacer Claro. llegar una voz. eh, Insisto, me parece fundamental una modificación también del Código Civil y Comercial para eliminar justamente posibles interpretaciones en uno y otro sentido. Pero vos fijate, Isabel, si se pudieran utilizar para el arbitraje de consumo a los tribunales arbitrales, ponele de los colegios departamentales, de los colegios de abogados, ¿cómo se ampliaría la posibilidad de trabajar con causas? Porque ya te digo, son muy poquitos los árbitros institucionales del sistema nacional, son cinco, ¿no? Son cinco para atender cientos o miles de causas, creo que por mes tienen 700, 800 audiencias. Yo creo que serviría para mucho, serviría para descongestionar, que los tribunales arbitrales por ejemplo, digo, de colegios de abogados o de otras instituciones pudieran actuar y serviría también, seamos sinceros, como una nueva incumbencia muy importante para los abogados, porque para la mayoría de los abogados el arbitraje, entre comillas, no existe. Lo tenemos desde la facultad, digamos, donde prácticamente ni se habla de arbitraje o se habla en una clase y todo eso es lo que te vas a llevar de la facultad del arbitraje y luego en el ejercicio de la profesión donde prácticamente no se utiliza y el tema de los honorarios, o mejor dicho, de los no honorarios, es muy importante para que no se lo tenga en cuenta. Es una de las razones también muy importantes. Así que me parece que es un tema para trabajarlo y que requiere de algunas reformas normativas importantes a nivel nacional. Pero bueno, ya que estamos hablando de potenciar la justicia, de descongestionar, de acercar la resolución de conflictos a cada vez a mayores sectores, bueno, esta es una vía. Sí, por ejemplo, algo sobre lo que venimos hablando en el Colegio Voz de San Martín también y de Capital Federal con colegas, está relacionado, por ejemplo, con el arbitraje en el caso de los desalojos de viviendas, someterlos a los contratos de locación, el arbitraje, para poder hacer el desalojo de una forma más rápida, ¿no? Porque Sí. si las partes se someten al arbitraje, va a ser mucho más fácil después para poder hacer el desalojo. Pero vos sabés que le tienen temor los colegas. Sí, sí, ¿Sabés que sí, tienen sí, claro. temor, como que no les va a funcionar? Y bueno, alguien tiene que empezar, alguien tiene que incentivarlo, alguien tiene que... eh, yo pienso que son los colegios departamentales, por ejemplo, pienso en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que tenemos tantos millones de habitantes y Sí, sí, tenemos los sí, colegios de abogados sectorizados, creo que son 5 que tienen tribunales arbitrales, tribunales institucionales, sí, y que totalmente. funcionan muy bien, que es Y, Mar del o- Plata, La Plata, San Isidro, tenemos Capital Federal, Federal, y no sé, Morón tiene, no, Morón no tiene funcionando, tiene el no reglamento, tiene. pero San todavía no Martín está tampoco tiene. funcionando. No Lomas son sí, muchos. Lomas, Lomas A sí, Lomas también y está el algo, doctor Balonas ahí, que es juez sí, sí. árbitro. Daniel Ellos Balonas, sí. trabajan bastante cohesionados con los mediadores también. A Mm. veces los mediadores recomiendan el arbitraje como una forma de destrabar, o sea, hay también, ¿no? Temas donde se tendría que trabajar más en conjunto y no así en compartimientos estancos que, bueno, nosotros no tenemos nada que ver con los otros y punto. Así que sí, es una nueva incumbencia. En realidad, es una vieja incumbencia que nunca tomamos los abogados y que podríamos utilizar. Aunque reconozco que hay algunos temas que hay que regular. Hay algunos temas que hay que regular. Uno de ellos es el Mm. tema de
los honorarios de los profesionales. La gratuidad, yo siempre digo, no puede ser a costa del abogado. Tenemos que tener el modelo, si es posible mejor, del hospital público, ¿no? El hospital público será gratuito, la universidad pública será gratuita, pero el docente o el médico, según el caso, cobra. Podremos discutir mucho o poco, pero cobra. Bueno, acá en el servicio jurídico, bueno, podrán ser gratuitos, me parece maravilloso que sea gratuito, a favor del consumidor, pero tenemos que encontrar la forma de que no sea gratuito para el abogado. Claro. Eso ¿No? desincentiva mucho el arbitraje. Totalmente. Bueno, Y te puedo, Jorge, y te para puedo cerrar, asegurar que en los sí, poquísimos casos donde en un arbitraje interviene un abogado, sí. eh, se le facilita la defensa del consumidor. Porque cosas que nos parecen a nosotros que son fáciles de entender, muchas veces el consumidor no las entiende porque no tiene la formación o el conocimiento y se le pasan por alto y después dice, uy, si hubiera sabido esto, hubiera hecho tal cosa, hubiera dicho tal cosa. Bueno, Jorge, para cerrar, te vuelvo a agradecer y decime a ver la conclusión de alguna modificación que vos pienses que debe tener esta, esta legislación, esta resolución, que si pensás que debe existir alguna modificación, cuál es. Y sí, Mira, en cuanto a la resolución en sí, no sé pienso que más que por la resolución, lo que el Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo necesita, bueno, son más recursos para hacer su tarea, ¿no? Mayor personal, para poder actuar de manera más ágil y tomar mayor cantidad de casos y poder evacuar mayor cantidad de casos, porque si estamos hablando de que una de las ventajas es la agilidad, la rapidez, bueno, que no se pierda eso, ¿no? Que no se pierda eso y se pasen 4 o 5 meses antes de darle una primera audiencia al consumidor. Después sí, creo que habría que hacer esas modificaciones de normativas del Código Civil y Comercial para facilitar el arbitraje de consumo, ¿no? Para que no sea solo el Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo. Y también creo que tenemos los argentinos que afrontar un temita que no nos gusta afrontar, que es cómo financiamos los derechos. Es muy lindo hablar de gratuidad y de derechos para todos, pero hay que asignarle los recursos para eso. Si no, ujú, en muchos casos quedan en expresiones de deseos que después terminan generando mucha frustración en todos. Así que me parece que pasa un poco más por ese lado que por tanta reforma de la reforma de la reforma. exacto, exacto. Bueno, Jorge, te mando un abrazo grande y esperemos pronto tenerte de nuevo y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes, espero que les haya resultado interesante. Gracias Isabel, gracias al Grupo Profesional. Hasta luego. Nos vemos.